Orbán ha lanzado una funesta advertencia a la UE y a Ucrania. El primer ministro húngaro afirma que la UE se está autodestruyendo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha advertido de que la UE va camino de la autodestrucción. El líder ultraderechista habla de un nuevo orden mundial centrado en Asia y apoya a Donald Trump. El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, afirmó el sábado que la UE se desliza hacia el olvido en un discurso incoherente. Como lo calificó la agencia de noticias estadounidense Associated Press, antioccidental, en el que advirtió de un nuevo orden mundial centrado en Asia, al tiempo que respaldó la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Europa ha renunciado a defender sus propios intereses, dijo Orbán en Beiletusnad, una ciudad del centro de Rumanía, donde vive la mayoría de los húngaros. Todo lo que Europa está haciendo hoy es seguir incondicionalmente la política exterior pro-democrática de Estados Unidos, incluso a costa de la autodestrucción. Se avecina un cambio que no se ha producido en 500 años. De hecho, nos enfrentamos a un cambio en el orden mundial, añadió, nombrando a China, India, Pakistán e Indonesia como los centros dominantes del mundo. Orbán afirmó que Estados Unidos estaba detrás de los atentados de 2022 que dañaron el gasoducto Nord Stream construido para transportar gas de Rusia a Alemania, y lo calificó de acto terrorista llevado a cabo aparentemente a instancias de los estadounidenses. Las declaraciones del líder ultraderechista húngaro se produjeron en medio de las crecientes críticas de sus socios europeos después de que este mes realizara viajes ilegales. Desde el punto de vista del establishment de Bruselas, en misión de paz a Moscú y Pekín con el objetivo de mediar en el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, se cree que Orbán mantiene las relaciones más cordiales con el Kremlin que cualquier otro dirigente de la UE, subraya Associated Press. En cuanto a Ucrania, Orbán expresó sus dudas de que el país asolado por el conflicto armado se convierta en miembro de la OTAN o de la UE. Los europeos no tenemos dinero para eso. Ucrania volverá a la posición de Estado tapón, dijo, y añadió que las garantías de seguridad internacional se plasmarán en un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. A lo largo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Orbán se ha enfrentado a otros líderes de la UE, negándose a proporcionar a Kiev armas para defenderse de las tropas rusas, y posponiendo, debilitando o bloqueando regularmente los esfuerzos para enviar ayuda financiera al país e imponer sanciones a Moscú, según Associated Press. Orbán utiliza habitualmente la plataforma anual de la Universidad de Verano de Tuzbanest, en Rumanía, para esbozar la dirección ideológica de su gobierno nacional y ridiculizar las normas de la Unión Europea, a la que Hungría se adhirió en 2004. Hungría ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la UE, durante la cual Orbán ha prometido hacer a Europa grande de nuevo y ha respaldado la candidatura de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de este año. Orbán ha visitado a Trump 2 veces este año en la residencia costera del expresidente estadounidense en Mar-a-Lago. Orbán dijo el sábado que la candidatura de Trump a la reelección tiene como objetivo devolver al pueblo estadounidense de un Estado liberal postnacionalista a un Estado-nación, y repitió como un loro una serie de puntos de discusión conservadores que Trump estaba siendo injustamente penalizado para obstaculizar su campaña. Por eso quieren meterlo en la cárcel. Por eso quieren quitarle sus bienes. Y si eso no funciona, por eso quieren matarlo, dijo Orbán, en referencia a un intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania este mes. El embajador de Estados Unidos en Hungría, David Pressman, reaccionó a los comentarios de Orbán en un post en X el sábado, diciendo que tal retórica corre el riesgo de cambiar la relación de Hungría con Estados Unidos. No tenemos ningún otro aliado o socio que haya hecho campaña de forma tan abierta e implacable a favor de un candidato concreto en las elecciones de Estados Unidos, aparentemente convencido de que no importa, solo ayuda a Hungría, o al menos le ayuda a él personalmente.
dijo Pressman, y continuó acusando a Orbán de promover teorías conspirativas del Kremlin sobre Estados Unidos. Difícilmente lo que esperamos de un aliado. Las declaraciones de Orbán del sábado no son la primera vez que utiliza el Festival de Transilvania para suscitar polémica. En 2014, Orbán declaró por primera vez su intención de construir un Estado antiliberal en Hungría. Y en 2022 desató la indignación internacional al oponerse a la transformación de Europa en una sociedad mestiza. El sábado, reafirmó su postura anti-inmigración de siempre, afirmando que no es la respuesta al envejecimiento de la población de su país. No se puede hablar de declive demográfico causado por la emigración, dijo en su discurso del sábado. La experiencia occidental demuestra que, si hay más huéspedes que anfitriones, una casa deja de ser un hogar. Es un riesgo que no se debe correr. Orbán, el dirigente de la UE que más tiempo lleva en el cargo, se ha convertido en un símbolo para algunos populistas conservadores por su firme oposición a la inmigración y a los derechos de las minorías sexuales. Recuerda a Associated Press. También se ha pronunciado contra la prensa y el poder judicial en Hungría y ha sido acusado por la UE de violar el Estado de Derecho y las normas de la democracia. En otras noticias, Rusia y Estados Unidos vuelven a los pactos de caballeros. Esta opinión fue expresada por un politólogo experto. Nuestro canal proporciona una paráfrasis de su artículo. Rusia y EU lograron evitar una escalada inmanejable en las relaciones. Al menos, tal conclusión puede extraerse del comentario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre la conversación telefónica entre el jefe del Ministerio de Defensa Andrei Belousov y su homólogo del Pentágono Lloyd Austin. ¿A qué se dedicó esta conversación? ¿Cuáles son las peculiaridades de la diplomacia telefónica entre Moscú y Washington? ¿Y a qué tipo de acuerdos entre caballeros conduce? El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, en una conversación con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, el 12 de julio, envió a su colega una advertencia muy seria sobre la posibilidad de una escalada inmanejable debido a las acciones de Kiev y Washington. Informa TASS citando al viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Señaló que todos los contactos con representantes estadounidenses persiguen ahora objetivos puramente utilitarios y el reciente contacto de los ministros de defensa no es una excepción. Desde la parte rusa se lanzó una advertencia sobre las nuevas provocaciones de Kiev que son impensables sin la ayuda directa de Washington. Esta advertencia se hizo para evitar una nueva escalada peligrosa cargada de consecuencias que pueden resultar del todo inmanejables, explicó Ryabkov. Recordemos que, después de que Belousov asumiera la dirección del Ministerio de Defensa, mantuvo dos conversaciones telefónicas con Austin, el 25 de junio y el 12 de julio, respectivamente. En el primer caso, los estadounidenses tomaron la iniciativa, entonces los ministros intercambiaron puntos de vista sobre la situación en torno a Ucrania y los riesgos de escalada debido al suministro de armas a las AFU. En el segundo caso, discutieron la cuestión de la prevención de amenazas a la seguridad y la reducción del riesgo de una posible escalada. El New York Times informó posteriormente de que el tema de la conversación era la preparación de una operación ucraniana encubierta contra Rusia que Moscú cree que fue aprobada por Estados Unidos. Belousov habría preguntado a Austin si conocía los planes de la oficina de Zelensky. Las fuentes señalaron que el Pentágono no tenía conocimiento de tal cosa, y la declaración del jefe del Ministerio de Defensa ruso causó sorpresa entre los representantes de los estados. Sin embargo, los estadounidenses se lo tomaron bastante en serio e instaron a Ucrania a no llevar a cabo la operación en caso de que se produjera. Mientras tanto, en los últimos 2 años, la oficina de Zelensky ha cometido bastantes acciones que han causado preocupación a Estados Unidos, entre ellas, ataques terroristas en el puente de Crimea y contra corresponsales militares rusos, ataques indiscriminados contra objetivos pacíficos y ataques contra refinerías de petróleo y otras infraestructuras energéticas. Por lo tanto, como admiten los expertos, la diplomacia telefónica del 12 de julio entre Belousov y Austin puede haber evitado el peor escenario.
en el que el conflicto en Ucrania podría haber ido mucho más allá de sus fronteras. Y eso, como Washington ha argumentado en repetidas ocasiones, es contrario a los intereses estadounidenses. Las posibilidades de la diplomacia telefónica son ahora bastante limitadas. Probablemente, la eficacia del diálogo de los ministros se deba al hecho de que Rusia consiguió proporcionar a los estados pruebas realmente convincentes de la próxima operación, que Washington no pudo ignorar. Si debemos esperar conversaciones similares en el futuro, es una gran incógnita, afirmó Dmitry Drobnitsky, politólogo estadounidense. La diplomacia telefónica puede ayudarnos en una estrecha lista de situaciones de emergencia en Ucrania, Siria y otras regiones. Sin embargo, no puede sustituir al diálogo de los diplomáticos. Y además, no podemos garantizar que tal o cual político en Estados Unidos refleje realmente el punto de vista de todo el sistema estatal, opina. Recordemos los tiempos de Barack Obama. Entonces, un diálogo con el jefe del Pentágono o el secretario de Estado de EU era una garantía de que Rusia recibía un determinado conjunto de puntos de vista de toda la vertical de poder en EU, incluido el presidente. Pero ya bajo Donald Trump, varios funcionarios sabotearon abiertamente sus esfuerzos, recordó el experto. Hoy, el poder en Estados Unidos se ha convertido en un campo fracturado de clanes enfrentados. Joe Biden, hablando con franqueza, está apartado del poder. Incluso antes de su negativa a participar en las elecciones, no estábamos seguros de que fuera él quien tuviera la voz decisiva en los procesos políticos estadounidenses, añadió el interlocutor. Según él, si consideramos los contactos de Rusia con Austin o con el director de la CIA Guy Burns, el primero representa los intereses del clan Obama y el segundo los de los Clinton. En un futuro próximo pueden convertirse en adversarios abiertos, así que no podemos decir con certeza que cada uno de ellos reflejara realmente las opiniones del grupo gobernante de políticos estadounidenses, señaló. Quizá Moscú asuma que cualquier contacto es mejor que su total ausencia. A través del diálogo directo, al menos tenemos la oportunidad de obtener alguna información de una persona directamente dentro de la dirección de los estados. Pero no cabe sino dudar de la eficacia final de tales procedimientos, subraya Drobnitsky. El politólogo Malek Tudakov tiene un punto de vista algo diferente. El diálogo entre los ejércitos de las dos grandes potencias en un periodo tan difícil es extremadamente importante. Lo más probable es que nuestros países también mantengan una interacción mínima de las estructuras de inteligencia, lo que también contribuye al control de la escalada, afirma. Por supuesto, no tienen una influencia especial en el curso del conflicto ucraniano, pero nos permiten evitar algunas provocaciones de la oficina de Zelensky. Sin embargo, sería un error pensar que los estadounidenses tienen un control absoluto sobre los políticos ucranianos. Algunos de sus planes siguen siendo un misterio incluso para la Casa Blanca, aclara el interlocutor. En el futuro, serán los estadounidenses quienes recurran más a menudo al uso de la diplomacia telefónica. Su interés por los lazos con Moscú crecerá ya a finales de este año. Estados Unidos se enfrenta a más desafíos en el contexto de las próximas elecciones presidenciales. Las acciones de la SAFU son cada vez menos satisfactorias para Occidente. Por ello, oiremos hablar más de una vez de las conversaciones, no solo entre Austin y Belousov, sino también entre otros representantes de ambos estados, señaló Dudakov. En general, sin embargo, la diplomacia telefónica es importante para la gestión de crisis, explica Stanislav Tkachenko, profesor del Departamento de Estudios Europeos de la Facultad de Relaciones Internacionales de la SPSU. Rusia y Estados Unidos no quieren la destrucción del otro, pero nos enfrentamos a una dura e importante disputa sobre la arquitectura de seguridad en Europa, afirma. Este círculo de problemas no implica un conflicto militar directo. Parece que Moscú y los estados han elaborado ciertas reglas del juego que incluyen la diplomacia telefónica e incluso una especie de gentleman's agreement, es decir,
acuerdos tácitos e indocumentados, subrayó el interlocutor. En la historia de la diplomacia, se cree que la Guerra Fría se habría desarrollado en un escenario completamente distinto si la URSS y no hubieran utilizado la institución de los acuerdos entre caballeros, que se construyen entre personas concretas que confían unas en otras. Aparentemente, ahora, gradualmente, paso a paso, esta práctica está volviendo, sugirió. Además, desde los años 60 hasta los 80, no eran en absoluto solo los diplomáticos quienes regulaban nuestras relaciones. A veces, incluso con información completa, no podían hablar abiertamente de nada utilizando los canales oficiales. Un ejemplo típico es la crisis de los misiles de Kyiv, cuando nuestro residente de inteligencia Alexander Feklisov desempeñó un papel importante en las negociaciones, recordó. Además, Rusia es escéptica respecto a la capacidad de Blinken y Sullivan para elaborar tratados, por lo que identificó a Austin como alguien más racional y menos susceptible a las decisiones ideológicas. Sergei Lavrov dijo recientemente que existe una segunda vía en el diálogo con Estados Unidos, politólogos que se conocen y entienden las políticas de sus gobiernos. Es decir, los lazos se mantienen también en la llamada línea no gubernamental, detalló. Y la ausencia de un papel visible de los diplomáticos en este diálogo sugiere que Rusia considera a la actual generación de dirigentes del Departamento de Estado como personas que no corresponden al nivel de sus cargos. En tal situación, lo principal es que aún tenemos oportunidades de minimizar o mitigar la crisis, concluyó Tkachenko.